bajo cielo gélido negro total, en eclosión de mundos y nebulosas de ensueño, brilla cual joya la vida cósmica en la que coexisten estrellas, galaxias, espíritus y ovnis. Como unas 9 veces se representa en un libro que se titula El Montserrat del Espíritu, y parece ser que no es una cosa quimérica o digo una entelequia, no, es una realidad. Y aquí arriba es de donde salen los ovnis. De por aquí encima, de esta zona de por aquí encima. Ese Montserrat, digamos del espíritu o invisible, confirmó unos vientos rosas de esa forma de enfermedad que os he dicho, que es el que ven determinados iniciados, como por ejemplo el poeta alemán Goethe, que dijo que nadie pudiera considerar que había encontrado la paz verdadera como no hallara su propio Montserrat interior, ¿no? Es un poco el arquetipo de la montaña esta de la película Encuentros en la tercera fase, ¿no? Que es digamos aquella elevación a la que los humanos pues debiéramos tratar de subir para no bajar nunca más, en una idea de superación espiritual. La simbología de la montaña, sí, como... Con toda seguridad es así, ¿eh? Y es muy importante, y lo tenéis aquí enfrente. Yo la tengo más que filmada, pero es que no me canso de repetir. Se encuentra Luis José Grifol, es profesor mercantil, también lleva a cabo asuntos de informática y además es ufólogo y ha tenido experiencias directas con el fenómeno OVNI desde el año 77. Y justo estamos delante de un enclave bastante importante en estos encuentros, como es la montaña de Montserrat, aquí en Barcelona. Cuéntanos cómo fue esa primera experiencia que tuviste. Pues la primera experiencia fue mi propio domicilio, en la maresma barcelonesa, a poquitos kilómetros al norte de Barcelona, la población de Montgat. Y ahí pues una determinada tarde del año 77, ya anochecido, pues cuando estaba cenando, viendo aquel programa que nos daban por televisión que se llamaba Los Rope, que era de la productora inglesa Thames Television, era cómico, pues estaba distendido como suelen hacer las personas luego de la jornada laboral, y cenando pues con los alimentos sobre una bandejita, viendo la televisión, como digo. Y en esas que percibí un nerviosismo extrañísimo, lo sentí como una especie de desazón equivalente a algo así como si me hubiera duchado y no me hubiera desenjabonado, pero la cosa iba en aumento y ya me causó susto, y para que no se percibiera mi esposa pequeños, entonces pues salí a tomar una bocanada de aire a la terraza de casa. Entonces instintivamente pues me fui hacia y cuál no fue mi sorpresa al ver pues una especie de cañonazo de luz que iba hacia el horizonte del mar, y luego de ahí pues esa misma luz emergió, hizo un trazo paralelo a la propia línea del horizonte. Me di cuenta de que aquello era bastante raro, si bien pues creo que medio se me cuidó las obligaciones laborales y eso. Al cabo de unos días volví a sentir la misma sensación y volver a ver lo mismo. Y a la tercera vez pues ya le predije a mi mujer
si quería ver un ovni, porque después de haber visto el trazo vertical hacia el horizonte sabía que venía otro paralelo. Y equivoqué la dirección, pero sí lo acerté porque al decirle que iba a aparecer por aquel marco, pues inmediatamente lo hizo. Eso fue el inicio. Luego empecé a tener sueños extraños de tipo premonitorios infalibles en cuanto a cuándo se iban a ver ovnis en algún lugar del mundo. Y luego ya se me metió en la cabeza el venir a esta montaña. Sí, esa era la segunda pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué se eligió o elegiste Montserrat y los días 11? ¿Alguna simbología especial? Bueno, lo de los días 11 vino luego, a raíz de los hechos aquellos en España del 11 del 11 del año 79 y 80, sí, que también conoces, sí, y has explicado a tus lectores. Entonces, el venir a Montserrat fue porque justamente por aquí, por esta carretera vieja, cerquita de la que estamos, pues de crío, en el año 47, pues vine a un hecho muy singular, cual fue la entronización de la Virgen después de todos los avatares que había sufrido el monasterio cuando la guerra civil. Y gracias pues a un Franco que es el que inauguró esta estatua aquí al tamborilero del Bruc, que también es, digamos, rememoración de otro hecho bélico singular en Cataluña, que fue la batalla del Bruc, que tuvo lugar aquí el 6 de junio de 1811. Fue muy sangriento. Y entonces, pues en aquella época, el concordato entre la iglesia de Pío XII y la España de Franco, pues había mucho fervor religioso, como era natural también salidos los creyentes de la guerra civil. Como digo, en aquella época subíamos en unos autocares que se averiaban a cada momento con los escasos recursos que se tenían en la posguerra, y realmente pues se vibraba mucha emoción espiritual, se rezaba el rosario, se cantaba la salve, el Virolai Montserratino, que es una canción muy bonita aquí, compuesta por Mosén Jacinto Verdaguer, que es una figura, un poeta catalán muy singular. Y esa es la primera vez que vi Montserrat, y vi amanecer por aquí y desde luego me emocionó muchísimo. Y eso pues es algo que se ve que siempre he llevado dentro, y claro, pues a la que capté el fenómeno OVNI pensé que qué mejor lugar viviendo aquí en Cataluña que venir a esta montaña. Si hubiera vivido pues en Huelva, pues hubiera ido a lo mejor pues allá al Coto de Doñana o a las Marismas, ¿verdad? Que también es idílico y además pues que tenéis mucha efectividad ahí, también en avistamientos, como sé. Y en fin, cada cual pues tiene, por así decirlo, su lugar idóneo según se localice, ¿no? Sí. ¿Y cómo son ese tipo de contactos? ¿Le denominas mental visual? Sí, porque si fuera solo mental o visual particular, pues ya estaríamos en lo mismo que sucede en las supuestas apariciones marianas, que las ve el vidente, pero los demás pues se quedan con las ganas. Pero aquí no, aquí lo ve todo el mundo. Testigos. Y lo ven las máquinas fotográficas, y lo ven las filmadoras, y lo ven las cámaras de televisión que de muchos países han venido, como pues de Alemania, de Italia, de Francia. Y muchos escépticos que también han sido. Y muchos escépticos que han dejado de serlo, han tenido que dejar de serlo, o que me han alargado la mano. Y de chico pues no se entiende, parece increíble, pero te felicito porque es fabuloso esto de que pidas que aparezcan por un parámetro celeste y surjan. Entonces, ¿tú cómo haces ese contacto mental? Pues de una forma simple, sin ruedas magnéticas ni concentraciones especiales, subiendo pues de la forma más limpia posible por dentro y por fuera, ¿no? Sin preconceptos, con humildad, y así funciona, y me funciona a mí, te funciona a ti y a cualquiera que nos esté viendo este programa y que lo quiera ensayar. De hecho, la ufología de verdad es esta. Todo lo demás, pues, que está tan adornado con cientificismo, pues son paparruchas, ¿no? Muchos están, lo que se dice, resabiados porque no avanzan, llevan años y años en esto, cargados de orgullo, exhibiendo sus currículos vitae, pero como dicen algunos valiosos investigadores extranjeros, pues el fenómeno OVNI es esto. Y esto se practica no solamente aquí, sino en Norteamérica, en Sudamérica, en Hesdal, en Noruega, por ejemplo, un tal Leif Havik, al que me cabe por la satisfacción de estar comparado por un investigador inglés en la revista Lo Inexplicado, o The Unexplained, en el número 140, el investigador es Hilary Evans.
En fin, decía que quisiera el famoso director del proyecto Starlight International, con todo su millonario presupuesto para captar ovnis, pues entender el éxito que tenemos nosotros aquí de una forma simple y llana, y no con rastreadores del cielo ni sino con el corazón en la mano, de una forma así, que de arriba no se les puede cazar. Preguntas sí, a altavoz o confirman. Sí, realmente se complacen en manifestarse para que nos sirva, digamos, la visión para algo. Hay mucho batiburrillo en esto y de entrada lo que hay que decir es que las luces de los ovnis, quienes nos las encienden, es para que se nos abra la mente a los humanos, no para, digamos, generar expectativas o divertirnos, porque no están para dar espectáculos tal como bien decía Eugenio Siragusa. Entonces, la definición de ovni que ellos aprueban es la siguiente: ovni es el despertador de la intuición humana en pro de su superación y hacia las cotas máximas que asociamos a la idea de gloria. Muchas gentes a lo largo de los siglos los han visto y esas visiones han servido para algo. Lo han visto pues fundadores de religiones como el propio Ignacio de Loyola, que estuvo en esta montaña y que, en opinión de, por ejemplo, del famoso obispo de Barcelona, que se llamaba Torres y Valles, con justicia se podía también llamar Ignacio de Montserrat. Estoy refiriendo a Íñigo López de Recalde, que colgó la espada cuando llegó al monasterio que está al otro lado de los peñascos, en una vela memorable del 24 de marzo del año, ahora me falla la memoria y no lo quiero aventurar, creo que fue el 1522. Entonces, como digo, pues esas personas han sentido una especie de convulsión interior a raíz de ciertas cosas que han visto, conscientes o inconscientes, y tan cierto es lo que estoy diciendo de Ignacio de Loyola, como que en un libro escrito por jesuitas se dice que, del siglo pasado, se dice que cuando estaba junto al puente viejo de la ciudad de Manresa, que está al otro lado de esa zona, de esas peñas, pues también alzó su vara hacia lo alto, su vara de peregrino, porque se asustó viendo, digamos, lo que consideró que era como una serpiente luminosa. Imagínate tú qué descripción, ¿no? Entonces, las serpientes luminosas, las perlas lucientes, los discos voladores de hoy en día, todo es lo mismo. Lo que pasa es que según la época pues se interpreta de una o de otra. Pues las que compendio en unas 4 cuartillas a letra pequeña y a 3 columnas, pero que no se desdicen en nada de las que reciben otras personas o ni ellas entre sí. Es decir, apuntan todas ellas hacia eso, hacia la evolución del ser humano, hacia la potenciación de lo espiritual. Confirman pues que los elementos esenciales de los humanos, el primordial es el espiritual, que los preferidos de ellos son nuestros niños y a continuación los jóvenes. Sobre Jesucristo te confirmaron. Sí. Eso los que van por ahí haciendo ascos de los mesianistas, como si fueran estudiosos del fenómeno ovni de tercera, están tan equivocados que ya les digo yo a todos ellos que como no empiecen a estudiar a fondo estudio religiones comparadas y religión y ovnis, pues van cojos, pero de todas. Según el ufólogo científico Jacques Vallée, para poder entender, el ufólogo científico número 1 de hoy en día, sucesor de Hynek, como sabemos, pues el fenómeno ovni va asociado a otras dimensiones y no se puede entender como no se estudien lo que son las dimensiones. Y curiosamente, lo que podríamos llamar cuarta dimensión se activa por vía de la espiritualidad. Es decir, que no es, digamos, ciencia ortodoxa hasta por aquí que lo dominamos o que lo mensuramos y las fuerzas del espíritu otra cosa. No, todo es todo. Lo que pasa es que nosotros en nuestra limitación y por la cortedad de vida y por nuestros pocos alcances, pues nos parcelamos y decimos, bueno, fulanito es tal cosa, menganito es tal otra, como tú hacías en esta presentación mía, pero antiguamente pues eran expertos o dominaban lo que se llamaban las humanidades, porque como el saber no era tan vasto como hoy en día, pues la gente con menos esfuerzo podía abarcar más todo lo que se conocía hasta aquel entonces. Pero eso no quiere decir que
lo que son las especialidades de hoy en día pues nos tengan que ensoberbecer, porque eso tiene el inconveniente pues, de que muchos van como si fuesen con los cueros aquellos que llevan las caballerizas y no ven más que la pequeña parcela que tienen delante. Entonces, ya digo, por confirmación también de los de arriba, ya que me lo comentabas, la ciencia y la religión no tienen por qué ir separadas, si bien la religión quizás los que estén en un plano superior ya no la necesiten, porque vienen a ser un poco como las muletas que nos ayudan pues, para andar por una determinada vereda que nos lleva a un buen fin. Algunas confirmaciones como que Jesucristo es Rotunda, no, que tienen relación tienen o representan la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Eso, una vez cogí una imagen, la coloqué encima del coche. Soy indigno porque soy una persona pues que ni soy religioso, ni soy, como digo, pues una persona que lleva una vida, por así decirlo, ejemplar, pero quise salir de dudas, porque sí soy, como vosotros, pues, un investigador que no se para en barras, ¿no? Y quise ensayarlo. Y entonces la gente exclamó de lo bella que era la imagen aquella que traje, que era una herencia de mi madre, de una señora que ya falleció hace años y también estaba bastante vinculada a Montserrat, una talla muy bonita hecha según descripción de su difunta madre también respectivamente. Y entonces luego la gente, pues luego de sentir esa emoción por aquello que era tan bonito bajo el cielo estrellado, que es la cúpula para mí o la bóveda por excelencia, más que las más singulares como puedan ser las de la Capilla Sixtina de la Ciudad Eterna, pues visto esto, entonces dije que me aprestaba a hacer una prueba fuerte, y era ni más ni menos que preguntar a las potencias celestes o a los seres que se nos manifiestan a través de lo que denominamos OVNI, si tenían alguna relación con lo que representaba aquella imagen. Entonces apagué un foco con el que lo había iluminado, y cuando me agaché para tener las manos expeditas y hacer unos 20 segundos de espera en silencio a alguna respuesta, pues me tuve que levantar de sopetón, porque el grito fue unánime y todos coincidieron en la descripción de lo que yo no vi, pero que fue una nave encendida de azul turquesa con todo un chorro de chispas plateadas. Hace 2 meses el punto final de Montserrat ha sido precisamente este, comentando los famosos círculos en el grano de Inglaterra, en los sembrados de Inglaterra, pues me dijeron que ahora pues han salido unos en Zamora que son de un diámetro enorme, todos concéntricos, que ya también descartan el que puedan ser, digamos, la broma de alguien, y dije que de todos esos círculos para mí los más atrayentes son los que, según interpretación de unos ufólogos ingleses, pues se corresponden con la palabra Jesús, porque hay uno que pudiera ser como Júpiter con sus satélites, sería Júpiter en Jove o Júpiter tanto en inglés como en castellano. Después sería uno que es la Tierra con su satélite, pues un círculo proporcional único, con uno mucho más gordote que los de Júpiter al lado, que sería Earth en inglés, sería la E. Después ya sería Saturno con sus satélites y sus famosos anillos, a pesar de que también hay otros cuerpos en nuestro sistema solar que ya se ha visto que también los tienen. Y luego sería Urano, y por último, que sería la U, y por último el Sol, Sun o Sol en inglés, muy grande y sin satélites. Entonces, al decir eso justamente, que componían la palabra Jesús, bueno, la gente se quedó alucinada, porque al otro lado de la montaña, en dirección más o menos hacia Barcelona, se vio pues como mi pulgar grueso, de una distancia enorme que debía tener el tamaño como de 4 aviones de línea, que como una esmeralda enorme, con también otro chorro de chispas plateadas, al brillo argentífero que se podría calificar de divinal, pues hizo una especie de sinusoide y bajó con recreación. Eso fue la tercera confirmación que hemos tenido en cuanto a la relación de estos seres con Jesús. No sé más, pero es. Otra interesante es que las apariciones marianas, la inteligencia que se esconde detrás de las apariciones son ellos. Sí, confirman de una forma rotunda. Fue Fátima, por ejemplo, una montañita, por aquella montañita que hay ahí arriba, una vez estando 4 personas de este pueblo de aquí abajo y otros 2 de Barcelona, aquella montañita
que tiene, que es como, bueno, que es cónica, ¿no? Sí. Pues ahí es precisamente donde se celebró esa batalla del Brook. A la izquierda hay un castillo que se capta desde ahí, Sí. ahí a la izquierda del El pino. caserío, sí. Ese es el castillo que se llama de San Pedro el Viejo. Y ahí pues existe un enigma, porque varias veces hemos visto desaparecer ovnis por ahí. Tengo que decir que Sixto Paz, por propia voluntad, a las 11 de una determinada mañana, se plantó con el grupo Rama por allí debajo de ese castillo. Tengo que decir que en la tradición wagneriana, dice Wagner, cuando le preguntan dónde se encuentra el Santo Graal, dice, lejos de tus pasos, allá donde termina la España gótica, existe un castillo que encierra el misterio del Santo Graal. La sierra esta se llama de Garlió y el castillo bien pudiera ser la fortaleza de de todos estos peñascos que los árabes las denominaban Yais Muyajas o Yis Taos, que quiere decir siempre vigilantes, porque se imaginaban que así como ahora vemos a los frailes encantados, aquí pues antes que eran los guerreros de la media luna que estaban preservando lo que eran sus intereses, puesto que esta línea era la de divisoria entre el mundo cristiano, que estaba hacia allá, y el mundo árabe, hasta el punto de que nadie quería vivir por aquí porque era escenario de constantes enfrentamientos. Y todo esto lo digo porque realmente pues presencia de ovnis, cultos diversos, como incluso en época de los romanos, más allá, en donde está la ermita de San Miguel a la que subiremos hoy, pues el templo a la diosa Venus, con sacerdotisas incluso, o los primeros inicios del culto aquí a la Virgen Negra en Montserrat, en el que había monjas, entre ellas pues la hija de Wilfredo el Belloso, que se llamaba Riquilla, el conde de Barcelona, quizás siguiendo la tradición romana, que eran mujeres las que estaban al servicio de los templos. Luego pues ya el cúmulo de peregrinos pues hacía que peligrara un poco la integridad de estas mujeres, y sobre todo estando los árabes todavía por aquí, pues las retiraron a Barcelona. En fin, quiero decir que toda esta movida, digamos, de piedad, de vibración espiritual bajo diversas advocaciones y de inspiración de las gentes, fueran de las culturas que fueran y a través de los siglos, pues tienen un común denominador, y para mí es el de la presencia de ovnis. Es decir, aquí abajo en un pueblo que se llama Esparraguera, pues del siglo XVII, existe también una descripción de unas luces por aquí arriba, que bueno, es calcado a lo que hoy en día calificamos como ovnis. El hallazgo de la Virgen Negra también, precedido de estrellas correteando por el cielo, luces flotando junto a la cueva donde se encontró o donde la situaron. En fin, una serie de detalles que cuando no había empezado pues toda la movida de los ovnis, pues los que lo escribieron, pues sin saberlo, lo hicieron coincidente con lo que son hoy en día los testimonios ovnis. ¿Y con qué objetivo esas inteligencias contactan con algunos seres humanos? Antes dijiste lo del despertar de Jesús. Sí, hay, digamos, despertares masivos quizás impalpables, como pueda ser la escuadrilla de ovnis que desde Tortosa hasta el Pirineo cruzó toda Cataluña el 31 de marzo, que fue cuando murió precisamente el padre de Don Juan, el padre de nuestro rey, y además en una doble formación de 5 objetos, con uno en proa, y en cierto modo era un 11 gigantesco que cruzó toda Cataluña de sur a norte. Los dos que iban en cabeza eran de color rojo y los demás eran blanco-verdosos. Muchos se salieron de formación y volvieron a ella, fueron lentísimos, duraron muchísimos minutos, más de un cuarto de hora, y hay muchas descripciones que hacen suponer que se vieron en varios puntos a la vez, y luego, desde luego, en realidad lo que definen ya como ortodoxos determinados periódicos de mucha credibilidad, como va a ser La Vanguardia de Barcelona, tal, pues no tiene fundamento en absoluto, porque hay una serie de señores que están pagados, como este que se llama Carles de Torres, que es el que parece que hoy en día pues tiene la última palabra en temas científicos en ese periódico, y lo dice este y ya todo el mundo se lo cree, y siempre está en concordancia con lo que dicen determinados observatorios, como el astronómico Fabra, que está anticuadísimo y eso es del siglo pasado, que nunca ven nada,
o los del aeropuerto, que no están pendientes ni mucho menos de la fenomenología OVNI, sino del control de los aviones, y con eso pues llegan a unas falsas conclusiones, que es si la chatarrería espacial y demás estupideces. No hace nadie caso pues de descripciones, por ejemplo, de un vigilante como es de una urbanización que se llama Valls Romanas, que está al norte de Barcelona, que dijo textualmente que vio provenir a esa escuadrilla de ovnis justamente de sobre Montserrat, que esto es el centro de Cataluña. Eso lo omiten con mucho pudor porque ya saben pues de la movida tremenda que hay aquí, que a la que hay algo de ovnis fuerte, pues la gente acude aquí en masa, como por ejemplo cuando se dio un ovni sobre el Tibidabo, pues que se concentraron aquí 10.000 personas, o como a raíz de esto que os estoy contando, de aparecer yo en el telediario, que me hicieron ese honor de invitarme en directo pues dar mi opinión, pues que al 11 siguiente pues también se tuvo aquí pues una concentración de gente muy importante. Los que viven por aquí pues saben que para salir de dudas o para tratar de aclararse en el fenómeno OVNI pues no hay como subir a esta montaña. Y eso es lo que habéis hecho hoy vosotros y de lo cual me alegro y probablemente lo veréis. Ha habido investigadores como Carballar, Sierra o Rivera que han sido testigos de avistamientos. No obstante, todos los investigadores tienen la duda de si esos avistamientos van ligados a la montaña de Montserrat o van ligados a tu persona como contactado. No, en absoluto. Bueno, claro que van ligados en cierta medida y con toda modestia a mi persona, porque yo pues me tomo el esfuerzo de hacérselo ver a las demás personas. Yo no gano un duro con esto y como podéis comprender, si fuera mentira, pues no aguantaría tantísimos años. Es decir, todo cansa. Quien no se ha aficionado a una cosa y al cabo de un tiempo pues ya lo ha dejado. Entonces, si sigo y seguiré hasta que tenga pues fuerzas, pues es porque soy consciente de que es algo superior importante. Algo que tiene que ver, os lo digo y os lo aseguro, incluso con los grandes enigmas que acucian a la humanidad, con el enigma de lo que hay tras de la muerte. Porque sin ir más lejos, llevando estos pantalones blancos, que son regalo de un sastre que incineraron el mismo día que subí con el grupo que os voy a presentar ahora, pues esa misma tarde subimos a una ermita que se llama de San Juan, y al pensar con vehemencia en esa persona que nos había dejado, pues un ovni salió detrás de unas peñas y se situó en la vertical con el campanil de la ermita, que estaba rematado antiguamente por una cruz que algunos desalmados pues robaron. Y esa ermita es la de San Juan y este señor se llamaba Juan, cosa que no sabía entonces, lo cual pues da mucho que pensar, ¿no? También tengo que decir que la primera vez que vine aquí, la pregunta que lancé al cielo fue: ¿sabéis dónde están o están con vosotros los espíritus de nuestros difuntos? La pregunta pues era quizás no demasiado bien hecha, porque si están con ellos, pues naturalmente que sí saben dónde están, pero la verdad es que así la hice. Y entonces, tal como nuestro querido amigo que nos está filmando, pues pude, estando con una filmadora y con una máquina fotográfica al tiempo, obtuve unas imágenes que me valieron la invitación a la Cámara de los Lores de Inglaterra. Y fue la primera confirmación en ese sentido que tuve. Entonces sí saben, o sí que tiene que ver el mundo del más allá, el mundo del espíritu, con el fenómeno OVNI. Y tiene que ver con personajes tan importantes como es Jesucristo, aunque no puedo decir más porque no lo sé. También hay que decir que salen y entran de otra dimensión, provienen de otra dimensión, que el lugar de proveniencia con más detalle no nos hace falta saberlo porque probablemente no lo entenderíamos. Es decir, las distancias que nos parecen tales, el mundo que escudriñamos con lo que nos parecen nuestros aparatos más sofisticados y con nuestra técnica, que es muy pobre en realidad, aunque nos deja embobados, o aunque sí es muy superior a la que se intentaba hace siglos, o sin ir más lejos, hace 100 años, pues no es el sumum. Y entonces, pues la confirmación de arriba es la siguiente: para nosotros lo más importante es saber que están, no saber de dónde provienen. Dale en este momento. Da. Luis José, ¿crees que llegará el momento en que esa inteligencia tome un contacto oficial con nosotros una vez estemos preparados, o esa idea es una utopía irrealizable? No creo que sea una utopía. Yo pienso que es un poco extrapolable a lo que está sucediendo, o deducible de lo que está sucediendo ahora. Antes decíamos que el avance tecnológico de 100 años a esta parte ha sido tremendo,
estoy convencido de que ha estado auspiciado por ellos. Sin ir más lejos, Einstein era uno de ellos, muchos, tal como se cuestiona en la película Encuentros. Aquí ha habido una confirmación rotunda, que cada cual lo entienda como sea. Puede ser mentalmente, puede ser espiritualmente, se puede estar poseso por ellos. Si se habla de posesiones diabólicas, también se puede hablar de posesiones angélicas. En fin, habría mucho que hablar sobre esto, pero el avance ha sido muy grande. Entonces, todos estos escarceos que hacemos hacia las alturas, pues no nos van a llevar posiblemente a ninguna parte. El reciente fracaso, pues, de la sonda esta Mars, pues es algo que se añade a la larga lista de ingenios de costosísima inversión, que en el momento culmen en el que ya nos podían ofrecer las imágenes o la información tan deseada, pues de una forma extraña se desconecta. Como ocurrió con las Phobos 2 en el año 69. Que también precisamente ofreció una imagen rara de una sombra que se podía asociar a lo que son los ovnis. Entonces es muy posible que la carrera espacial los de arriba la prohíban, porque atados con correas o poco menos, o con los cohetes retropropulsores estos, no se puede llegar a ningún lado. Es decir, eso es como ir en una tartana. Marte, pues sí, sería esforzadísimo llegar, quizás se pudiera, pero no tiene sentido. Yo pienso que como no demos el paso verdadero, que sea el de la evolución espiritual, como dicen muchos ufólogos también espiritualistas, pues no se nos va a dar esa gracia o ese favor de conocimiento que pueda ser, pues, el poder detentar una super tecnología como la que tienen ellos. Entonces hay descubrimientos que son extrañísimos. Hay personajes como pueda ser el mismo Edison, que también, pues, son muy sospechosos, que tienen, pues, en sus manos o nos brindan lo que han sido cosas tan esenciales, pues, como la grabadora esta que tienes, como la luz que pronto nos va a hacer falta gracias a la bombilla, ¿verdad? Como la telegrafía perfeccionada, como cosas que en cada momento a la humanidad, pues, le han servido, pues, para dar el avance que precisaba. Pero realmente, según parece, pues estamos tocando fondo, ya no solo lo de la crisis económica, sino quizás en lo que pueda ser, pues, el hacer pinitos con lo que se nos ha brindado o lo que nos han facilitado seres superiores a través de ellos mismos infiltrados como tercercolumnistas, o de sus mediums, sean artistas, sean científicos, sean colaboradores de lo alto, que los hemos tenido. Y el mismo Jesucristo, con todos los respetos, pues es uno de los personajes ligado al mundo extraterreno. Y entonces, pues sí que es posible que, si la humanidad va hacia el mundialismo, y eso ante la televisión francesa estuvo confirmado en el pueblo francés cercano a Montecarlo, que es Villefranche-sur-Mer, que quizás sí llegaremos al mundialismo, pero por la dilación que hubo en la respuesta, que fue rotunda, pues puede ser que aún falten unos cuantos años. Pues cuando ya por nosotros mismos logremos o demos la sensación de que hemos llegado a una madurez, pues entonces quizás sí que se nos revelen ciertas cosas y podamos merecer lo que la propia grabación que vuela hacia no sabemos dónde, ya en el espacio exterior, de la sonda Voyager, en boca de Kurt Waldheim y de Jimmy Carter, dice aquello de: salimos por primera vez al espacio exterior en búsqueda de paz y de amor, a enseñar si se nos pide y a aprender si somos afortunados. Esperamos algún día, superados los problemas que afrontamos, el poder llegar a ser merecedores de integrar la comunidad intergaláctica. Bueno, pues eso, aunque suene a ciencia ficción, os puedo decir que ante la televisión francesa, a pregunta de un francés que estuvo aquí en Montserrat también y tuvo sus respuestas, también ha estado confirmado en lo alto. Existe la Federación Intergaláctica. Y bueno, después de 16 años de experiencia directa con el fenómeno OVNI y que has conocido a multitud de personas que dicen contactar con ellos, ¿qué credibilidad te merecen grupos como Misión Rama o Fraternidad Cósmica? Pues me merecen ni más ni menos que la que se deduce de lo que ellos afirman y que yo con mis propios ojos he podido tener confirmado en el cielo. Por ejemplo, en cuanto a lo que decía la Fratellanza Cósmica del señor Siracusa, pues que estos seres obedecen al apelativo de ángeles,
que son los dioses del pasado, que para ellos no es barrera la velocidad de la luz, que no están para dar espectáculos, que nos quieren ayudar. Y lo que dije antes, que de los preferidos de nuestro mundo son los niños, que los componentes esenciales de los humanos primordiales es el espiritual. Eso en cuanto a lo que dice Siracusa. Y en cuanto a lo que dice Sixto Paz, pues lo que sí seguro es que le conocen, que probablemente hay algo en Ganimedes, aunque no puedo decir qué. Simplemente lo deduzco porque al mencionar eso, de aquella serie de seres que están como instruyéndose en ese satélite joviano, pues un ovni surgió y se encendió en el cielo, y incrementó su diámetro. Si bien también, como el propio Sixto Paz de una forma muy honesta reconoce, muchos contactados sin darse cuenta, quizás acuciados por las preguntas de sus seguidores, y a veces pues como humanos envaneciéndose o cayendo un poco en la vanidad de pensar que pueden deducir cosas por sí mismos o que están, por así decirlo, online, en línea directa con los de arriba permanentemente, pues se sacan cosas de la manga y es cuando la cosa se estropea. Yo pienso que en el origen de la mayoría de religiones ha sucedido eso, que se ha tenido un contacto real, la persona que lo ha tenido, pues llámese Joseph Smith de los mormones, o sea el profeta Mahoma con el ángel Gubrail, el mismo Gabriel, pues han recibido una serie de cosas y luego pues las han complementado. Y como última pregunta, ¿cuál ha sido el último contacto más importante que has tenido aquí en Montserrat? Pues el día este de las anunciadas lluvias de meteoritos, del pasado noche del 11 al 12, yo ya estoy acostumbrado porque cada año con el rollo este de las Perseidas pues tenemos lo mismo, los enterados que vienen haciéndose los listos, prediciéndolo, los señores que escriben en la revista Conocer y que tienen tanta salida en los medios de difusión, que se las dan mucho de científicos y que andan engañando a la gente porque las estrellas fugaces o los meteoritos no se ven con tanta facilidad como se dice. Se ven de madrugada, son del tamaño de un garbanzo, tienen una aproximación de 80 kilómetros y un alejamiento máximo de 120, con lo cual se ven como una chispita, y eso ahí en Andalucía pues estáis muy acostumbrados a verlo y sabéis lo que es. Se ven especialmente de madrugada y por el este, pero ni aparecen en vuelo rasante, ni dejando chorros de gas fluorescente, como se vieron aquí el pasado día 11, según les dije a los del periódico este que comentaba de La Vanguardia Española, de Barcelona. Y bueno, pues si los meteoritos no se han visto y ha sido un fracaso para muchos, entonces la media docena de estelas fluorescentes que hemos visto miles de personas en Montserrat, ¿qué ha sido? Que me lo digan los astrónomos. Todavía, y me estoy comprando el periódico ese cada día, y en la sección de cartas al director todavía no ha salido ningún astrónomo que me haya respuesto, y creo que no sabrá, porque si responde será tanto como o ponerse en ridículo o tener que reconocer la realidad de manifestación de los ovnis sobre esta montaña. Pues muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Saludos a todos. Y mirad al cielo, que no estamos solos. Como terminaste la cinta aquella, como dijiste la última frase en la cámara de la ¿no? Eso mismo. Tío, tenía... Bueno, ahora sacaré fantástico. Y allá... Pues ahí en ese hotel, que pone Brook, ahí es donde convoco a la gente cada mes. A quienes no conocen esto, pues les cito, porque es un lugar que está bien, que tiene servicios y tal. El Hotel Brook. Sí, aquí vino Sixto Paz también, una noche, a las 11, con otros dos grupos ufológicos, que era el Galácteos y el de los Gnósticos, como comentábamos antes. Los gnósticos saben bastante, lo interpretan muy bien el fenómeno, los gnósticos. Ya que atardecer más bonito tenemos. Qué color más fino, es precioso aquello.
te tienen que dejar algo, para ponerte. Ahí. Hombre. Si no me queda en el coche. Vale. Tú te la llevas ahí. Sí, yo me voy a